Descubrí que mi novia me engañaba, con mi propio abuelo. Y lo peor fue que me enteré justo después de que él me ofreció heredar su empresa familiar. Mi nombre es Rodrigo, tengo 28 años, y siempre creí que mi vida estaba encaminada hacia un futuro sólido. Mi abuelo, don Lorenzo, era una figura importante en mi familia y en mi vida. Un hombre respetado, un empresario exitoso que construyó desde cero una de las empresas más importantes de nuestra región. Desde que era niño, él siempre me decía que algún día el negocio familiar sería mío. Yo lo admiraba profundamente y trabajé duro para demostrar que era digno de ese legado. Por otro lado, estaba Natalia, mi novia. Llevábamos 4 años juntos, y siempre pensé que ella era mi compañera perfecta. Era inteligente, amable y tenía un carisma que podía conquistar a cualquiera. La presenté a mi familia apenas un año después de comenzar nuestra relación, y rápidamente se ganó a todos. Incluso mi abuelo parecía encantado con ella, al punto de bromear en varias ocasiones sobre cómo yo había hecho bien en escogerla. Todo parecía perfecto. Mi abuelo estaba pensando en retirarse y me había llamado a su despacho una tarde para hablar sobre el futuro. Rodrigo, creo que estás listo. Quiero que tomes las riendas de la empresa. Sus palabras me llenaron de orgullo. Era el sueño que había perseguido toda mi vida. Esa misma noche, decidí que era el momento de llevar mi relación con Natalia al siguiente nivel. Pensaba proponerle matrimonio en los próximos días, justo después de compartir la noticia de mi nueva posición en la empresa. Pero la vida tenía otros planes. Fue un fin de semana. Mi abuelo había organizado una cena familiar en su casa, algo informal, pero con todos los miembros de la familia invitados. Natalia estaba emocionada, adoraba esas reuniones, y siempre decía que le encantaba hablar con mi abuelo porque era un hombre tan sabio y encantador. Durante la cena, noté algo extraño. Natalia y mi abuelo parecían más cercanos de lo habitual. Había pequeños gestos, miradas que no lograba descifrar. Al principio pensé que estaba exagerando, pero la incomodidad no desapareció. Después de la cena, Natalia se levantó diciendo que necesitaba ir al baño. Mi abuelo, que había estado bastante animado toda la noche, también se levantó, diciendo que necesitaba revisar algo en su despacho. Pasaron unos minutos, y yo, aún con esa sensación de incomodidad, decidí ir a buscar a Natalia para preguntarle si estaba bien. Mientras caminaba por el pasillo hacia el baño, escuché murmullos que provenían del despacho de mi abuelo. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Y allí estaba. Mi abuelo y Natalia. Su rostro, el rostro de quien siempre había sido mi héroe, estaba cerca del de ella. Demasiado cerca. La forma en que se miraban, en que sus manos se rozaban, lo decía todo. No podemos seguir haciendo esto, murmuró ella, nerviosa, mientras lo miraba. Tranquila, respondió él con una sonrisa. Nadie lo sabe. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Abrí la puerta de golpe. Los dos se quedaron congelados. Natalia retrocedió de inmediato, tratando de cubrirse con excusas. Rodrigo, no es lo que parece. Pero sus palabras no significaban nada. Miré a mi abuelo, buscando algún rastro de culpa, alguna señal de que lamentaba lo que había hecho. Pero en lugar de eso, me encontré con su mirada fría y calmada, como si no le importara que lo hubieran descubierto. Rodrigo, esto es más complicado de lo que parece, dijo, con esa voz grave que solía imponer respeto. Complicado. Esa era su palabra para justificar haber destrozado mi confianza, para haberme traicionado de la forma más baja posible. No dije nada. No podía. Todo lo que sentía era un vacío inmenso en el pecho, una mezcla de rabia y dolor que no podía expresar con palabras. Salí del despacho, dejando a los dos detrás, mientras escuchaba los intentos de Natalia por detenerme. Esa noche, mi mundo cambió por completo. Esa noche, cuando salí del despacho de mi abuelo, todo lo que creía seguro se desmoronó. Subí al auto, sin siquiera despedirme de nadie, y conduje sin rumbo por la ciudad. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Natalia, la mujer en la que confiaba ciegamente, la que pensé que sería mi compañera de vida, estaba involucrada con mi abuelo. Mi propio abuelo, el hombre que me crió como un segundo padre y cuya aprobación siempre había buscado.
Al llegar a mi departamento, noté que Natalia había estado llamándome insistentemente. Más de 20 llamadas perdidas. Había mensajes también, pero no me molesté en leerlos. Apagué el teléfono, me tiré en el sofá y cerré los ojos, tratando de procesar lo que había pasado. A la mañana siguiente, el sonido del timbre me despertó. Era Natalia. Llevaba el mismo vestido de la noche anterior, pero con el maquillaje corrido y los ojos hinchados. No dejé que entrara. Abrí la puerta apenas lo suficiente para verla. Rodrigo, por favor, escúchame, suplicó, con lágrimas en los ojos. No tengo nada que escuchar, le respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Lo vi todo, Natalia. No me vengas con mentiras. Ella comenzó a llorar más fuerte, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Fue un error, Rodrigo. Yo, no sé cómo pasó. ¿Tu abuelo, él? ¿Qué? ¿Te obligó? La interrumpí, con una risa amarga. Porque no parecía eso. Parecía que los dos estaban muy cómodos. Se quedó en silencio, incapaz de responder. ¿Desde cuándo? Pregunté, cruzándome de brazos. Unos meses, murmuró, apenas audible. Sentí un nudo en el estómago. Meses. Todo ese tiempo, mientras yo planeaba pedirle matrimonio, mientras trabajaba para demostrarle a mi abuelo que estaba listo para heredar la empresa, ellos habían estado viéndose a mis espaldas. ¿Por qué? Le pregunté finalmente, mi voz quebrándose. Era la única pregunta que realmente me importaba. No lo sé, dijo entre lágrimas. Fue un error, Rodrigo. Te amo, de verdad. Solo pasó. ¿Pasó? Repetí, incrédulo. No, Natalia. No fue un accidente. Fue una elección. Varias, de hecho. Cerré la puerta en su cara antes de que pudiera decir algo más. No quería escuchar más excusas. Esa misma tarde, mi abuelo me llamó al despacho de la empresa. Aunque no quería verlo, sabía que debía enfrentarlo. Cuando llegué, él estaba sentado en su enorme sillón de cuero, con su habitual aire de autoridad. Rodrigo, siéntate, dijo, señalando la silla frente a él. Prefiero quedarme de pie, respondí, cruzándome de brazos. Él suspiró, como si lo que iba a decir fuera una molestia para él, y no un intento de reparar la relación con su nieto. Sé que lo que pasó fue un error, comenzó. Pero no quiero que esto afecte el futuro de la empresa. Lo que pasó entre Natalia y yo, no cambia lo que has logrado. Quiero que sigas adelante como mi heredero. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Le pregunté, incrédulo. Fue un error. ¿No tienes ni un poco de vergüenza? Rodrigo, no fue algo que planeé, dijo, con su típica calma. Pero estas cosas pasan. Natalia es joven, y supongo que tú no le dabas todo lo que necesitaba. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Me estás echando la culpa a mí? Le respondí, alzando la voz. Eres mi abuelo, por Dios. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Él no respondió. Simplemente me miró, como si estuviera analizando la situación. Si no puedes separar lo personal de lo profesional, entonces quizá no estás listo para esto, dijo finalmente. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no solo me había traicionado. Me había utilizado. Siempre se trató de él, de su legado, de su ego. No le importaba lo que yo sentía, ni cómo me había destrozado. Me levanté, decidido. No quiero nada de esto. No quiero tu empresa, ni tu dinero, ni nada que venga de ti. Y antes de que pudiera responder, salí del despacho, dejando atrás no solo a mi abuelo, sino también todo lo que alguna vez había soñado construir. Esa noche, sentado en mi departamento vacío, entendí algo importante. A veces, las personas que más admiramos son las que más nos decepcionan. Pero también entendí que no iba a permitir que esa traición definiera mi vida. Después de ese día, rompí completamente con mi abuelo y con Natalia. Bloqueé sus números, eliminé sus mensajes, y me alejé de todo lo que me recordaba a ellos. La empresa, la familia, los planes que había construido en mi mente, todo quedó atrás.
Fue como arrancarme una parte de mi identidad, pero sabía que era lo correcto. Pasaron las semanas, y aunque todavía sentía la herida fresca, el vacío comenzó a llenarse con otras cosas. Me refugié en mis amigos, quienes me apoyaron incondicionalmente. También volví a conectar conmigo mismo, retomando cosas que había dejado de lado por la presión de estar a la altura de las expectativas de mi abuelo. Sin embargo, no podía evitar enterarme de lo que estaba ocurriendo con ellos. Mi madre, que estaba destrozada por la ruptura en la familia, me contaba pedazos de información que yo no pedía, pero que no podía evitar escuchar. Un día, mi mejor amigo, Marcos, llegó a mi casa con una sonrisa socarrona. No vas a creer esto, bro. ¿Te acuerdas de cómo Natalia siempre decía que nadie en su vida era más importante que tú? Bueno, parece que ya ni siquiera tiene a tu abuelo. Me quedé mirándolo, confundido. ¿De qué hablas? Le pregunté. Marcos se acomodó en el sofá y sacó su teléfono. Parece que don Lorenzo también se cansó de ella. La dejó, o mejor dicho, se aseguró de que todos supieran que ella nunca significó nada para él. La vi en un bar hace unos días, y estaba llorando con un par de copas de más. Dijo algo como: no solo perdí a Rodrigo, ahora estoy completamente sola. Sentí una mezcla de emociones. Por un lado, la imagen de Natalia destrozada no me causaba alegría, pero por otro lado, había algo de justicia en lo que estaba viviendo. Había apostado todo a una traición, y al final, perdió. Marcos continuó. Dicen que su reputación está por los suelos. Todo el mundo se enteró de lo que pasó, y ya nadie quiere trabajar con ella. Incluso dejó de ir a los eventos donde siempre quería figurar. La Natalia que una vez había conocido, la mujer carismática y segura de sí misma, se había convertido en una sombra. Pero si la caída de Natalia fue evidente, la de mi abuelo fue mucho más profunda. Su obsesión por el poder y el control finalmente le pasó factura. Un par de meses después de nuestro enfrentamiento, mi madre me llamó. Su tono era sombrío. Tu abuelo no está bien, me dijo. ¿Qué pasó ahora? Pregunté, con frialdad. La junta directiva de la empresa está cuestionando su liderazgo. Parece que tomó decisiones arriesgadas después de que te fuiste, y muchas no salieron como esperaba. Hay rumores de que podría perder el control de la empresa. Cerré los ojos y respiré hondo. Era exactamente lo que esperaba que sucediera. Mi abuelo siempre pensó que era invencible, que podía manejarlo todo sin importar a quién pisoteara. Pero ahora, estaba pagando el precio de su arrogancia. Poco después, supe que lo habían obligado a retirarse de la empresa que había construido. Su prestigio, su legado, todo lo que él había puesto por encima de los demás, se desmoronó. Mi madre me contó que se había vuelto un hombre solitario, encerrado en su mansión, amargado por las decisiones que lo llevaron hasta ahí. Sigue diciendo que todo lo hizo por la familia, me dijo mi madre. Pero creo que sabe que lo perdió todo, incluyendo a ti. A diferencia de ellos, mi vida tomó un rumbo completamente distinto. Dejé atrás la idea de vivir bajo las expectativas de mi abuelo y comencé a construir algo propio. Decidí abrir mi propio negocio, pequeño al principio, pero mío. Algo que no estuviera manchado por su sombra. Un día, mientras estaba trabajando, un conocido me escribió. Tu abuelo preguntó por ti el otro día. Dijo que lamenta lo que pasó y que quiere hablar contigo. No respondí. Había algo liberador en saber que ya no dependía de su aprobación, ni de la de nadie más. Con el tiempo, los rumores sobre Natalia y mi abuelo se volvieron más oscuros. Ella terminó abandonando la ciudad, incapaz de soportar la humillación pública. Su última publicación en redes sociales fue un mensaje ambiguo. A veces, las decisiones que tomamos nos destruyen. En cuanto a mi abuelo, su salud comenzó a deteriorarse. Algunos familiares intentaron convencerme de que lo visitara, pero no lo hice. No era mi responsabilidad reparar algo que él mismo rompió. Al final, ambos quedaron atrapados en el desastre que ellos mismos crearon. Yo, en cambio, seguí adelante. Libre. Y aprendí algo importante: a veces, la mejor venganza no es hacer nada. Es dejar que el tiempo y las consecuencias hagan su trabajo.